Bienvenidos a otro podcast, emocionada, contenta y agradecida de estar aquí. El tema del día de hoy, ¿por qué siempre termino en el mismo lugar? ¿Te lo has preguntado en alguna ocasión? ¿Por qué terminas con las mismas relaciones tóxicas? ¿Por qué repites el patrón? ¿Por qué siempre te sucede lo mismo? Em, Siempre te tocan los jefes difíciles, te quedas sin dinero, no te alcanza, siempre te utilizan, entran personas narcisistas a tu vida y dices, siempre me pasa lo mismo. ¿Por qué? ¿Te lo has preguntado? ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues hoy vamos a hablar en este episodio de por qué siempre sientes que tienes los mismos problemas, que tienes el mismo tipo de pareja o que te va mal con el dinero o que empiezas algo y no lo terminas y se repite el ciclo y se repite el ciclo. A veces creemos que es mala suerte, pero déjame decirte que la suerte no existe, no. Esa palabra fue creada para decir que hay situaciones que ocurren que tú las creas. Así es, así de fácil y de sencillo, tú las creas. Todo lo que sucede en tu vida es una creación tuya. Así es, desde la perspectiva que tienes de la realidad. Y no es que la vida te ponga trabas o retos, sino que son situaciones que tienes que aprender de ellas, lecciones. Entonces, a veces no nos gusta escuchar verdades como tu vida es producto del destino, es producto de decisiones pequeñas repetidas. En realidad, nuestros hábitos hacen realmente nuestra vida. Los hábitos que tenemos y empezar a darnos cuenta de que esos hábitos son el resultado. De hecho, hay un libro, Hábitos Atómicos, que cuando lo leí dije, este libro es oro molido si lo pones en práctica. Si no lo pones en práctica es puro entretenimiento, ¿verdad? Entonces, efectivamente, esos hábitos que se repiten, pero no solo hábitos de la rutina del día, sino hábitos mentales, patrones mentales que tenemos repetitivos y que constantemente estamos repitiendo lo mismo y lo mismo. Entonces tomamos las mismas decisiones y no te das cuenta que estás tomando las mismas decisiones desde el mismo patrón mental. Por ejemplo, si hablamos de pareja y en la infancia fuiste una niña, un niño abandonado por tus padres emocionalmente, podría ser, este, o puede ser físicamente, y entonces traes una herida de abandono que no has identificado, y cuando llega esa persona y toca ese botón del dolor, de ese abandono, y esa persona te hace creer que te ama, que te quiere, que te cuida, manipulándote, utilizándote, entonces estás ahí. Y entra en una codependencia, por poner un ejemplo de las relaciones de pareja. Pero bueno, ¿qué es lo que toleras? ¿No? ¿Qué es lo que toleras? ¿Qué es aquello que no pones límites? ¿Y qué es aquello que postergas, que todo el tiempo? Y eso me pasa a mí muy recurrente y miren que estoy en trabajo constante de postergar, procrastinar. ¿Cuántas veces nos pasan, no nos pasan cosas porque lo dejamos para después? Entonces nos preguntamos, ¿por qué siempre estoy en lo mismo? ¿Por qué siempre eh, estoy en este trabajo y ya tengo años y años y no me suben el salario, no hay oportunidad de crecimiento, no hay oportunidad de tener una mejor posición dentro de la empresa? Porque postergamos, ¿no? ¿Qué postergamos? A lo mejor decirle al jefe que requieres un salario mejor, tal vez tomar el curso de inglés que te va a ayudar a tener un nivel distinto en la compañía, o si no es inglés, a lo mejor es otra habilidad, aprender sobre cómo manejar un software o ciertas habilidades que requieran en esa compañía, ¿no? Pero ¿por qué lo postergamos? Porque es muy fácil quedarnos donde estamos, ¿no? Y mejor ir sobreviviendo. Pero yo te pregunto hoy, ¿tú estás viviendo o sobreviviendo? Pues ahí ya me tocó, en la lucha, poco a poco. Son frases de carencia, son frases de conformismo, son frases que realmente dicen mucho de quien las dice, ¿no? Eh,
pues ya aquí, pasándola, ¿no? Esas frases, la verdad que yo siento que me dan una patada en el hígado cuando alguien me las dice, porque significa que entró en un punto de conformismo, de sobrevivir. Y no es grato, no es bonito estar ahí, ¿no? Es sobreviviendo. Hay una vida allá afuera, distinta, diferente, personas cumpliendo sueños, personas creando realidades maravillosas, creando negocios, proyectos, conexiones, viajes, personas con una mentalidad súper desarrollada. Hay mucha abundancia, pero a veces está fuera, fuera de tu casa, que no le permites entrar porque pues ya que, ¿verdad? Esto nos tocó y no, no te tocó, tú lo elegiste. Así es, cada cosa que ocurre en tu vida. Y una de las situaciones es la postergación, la procrastinación. Ese es un tema que yo he trabajado en mí. Me declaro una postergadora y miren que yo tengo muchos proyectos, pero hay ciertas cosas que postergo y que dejo para después y que voy acumulando y que llega un momento en que digo, no, hasta aquí, esto se tiene que hacer. Y me doy cuenta que hay ahí un pensamiento de postergación. El otra vez estaba leyendo un libro acerca de la procrastinación y cómo dejar de procrastinar y qué sucede en el cerebro cuando procrastinamos. Y wow, es tremendo lo que sucede porque entramos en una frustración porque no estamos tomando acción y nos quedamos donde estamos, ¿no? Entonces pasan los días, semanas, meses, años, décadas y seguimos donde mismo, con la misma vida en el sentido económico, con la pareja que no nos gusta, con los hijos donde no hay una buena relación, sin hacer el viaje de tus sueños, sin crear el proyecto que anhelas. Y entonces, aquí hay una línea muy delgada y esto me gustaría que lo habláramos realmente, porque no todos se atreven a decir, está una moda de hacer y tener, y el que tiene más, y el que hace más, y el que viaja más, y eso de ya dices, estás como proyectando que eso tiene éxito, pero déjame decirte que no. Ni el que hace más, ni el que tiene más, ni el que viaja más significa sinónimo de éxito. Y te lo digo yo desde la experiencia. No, no es ahí. No es ahí el éxito. El éxito, hay personas que yo me contacto con ellas y estoy ocupado no tengo tiempo. Y nunca sacan el tiempo y están ocupados desde que amanece hasta que anochece están metiendo la cabeza ahí en su negocio. Eso no es no es paz mental. Y todos queremos paz mental. La paz mental que se acerca mucho a la felicidad. Entonces, el estar ocupado no es sinónimo de éxito en absoluto. Esto lo entendí. Y digo que hay una línea muy delgada porque yo estoy de acuerdo en hacer, pero primero trabajando desde el ser, ¿verdad? Trabajamos desde el ser, vamos hacia adentro y entonces hacemos con intención. Ayudamos a las personas con nuestro proyecto, les damos una transformación. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero donde ya hay para mí ya se traspasó esa línea, es hacer desde el ego. Desde miren lo que estoy haciendo, lo que estoy generando, lo que estoy creando, lo que tengo. Eso se cae, porque si por dinero se hizo, por dinero se cae, y es muy sencillo. Entonces hay una línea muy delgada entre el tener nuestros proyectos con intención, con propósito, con una misión, valores, crear equipos, liderar y crear líderes, a nada más hacer porque quieres tener más y cuando tienes y ya lo tienes y ya lo lograste, ¿qué sigue? Y aquí les quiero compartir un libro que estoy leyendo. Este libro es acerca de cumplir los sueños. Y es una persona que vive en Londres, que él desde los 15 años emprendió. Y empezó a poner su primer negocio, le costó muchísimo. A los 15 años él se va a la calle, sale de la casa de sus padres,
vive un tiempo en la calle, no tiene comida, no tiene dinero, no tiene dónde dormir, se harta de eso y dice, no, yo me tengo que poner a hacer un negocio. Y él empieza a emprender desde muy joven y con mucha disciplina, trabajo de mentalidad, trabajo personal, logra, después de 15 años, a los 30, logra crear una compañía. Él ofrecía servicios de software a compañías, ¿no? Como consultorías. Entonces logra tener éxito en sentido económico, logra sus metas económicas, se casa, tiene hijos, hace muy buen equipo con su pareja y esta persona a los 30 años logra vender su compañía en millones de euros. Él vive en Londres. Y vende esa compañía en millones de euros y entonces ve a los 30 años que ya logró sus metas financieras. Y le dice a su esposa, ya había vendido la compañía, le dice, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué nos vamos a levantar todos los días? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y empieza en la noche oscura del alma, ¿no? Empieza en un proceso oscuro de depresión, de decir, pues ya, ahí está el dinero, porque dice que él miraba los millones de euros ahí en la cuenta de banco, pero se compró el carro de sus sueños, se compró el Porsche que tanto anhelaba y lo tenía en la puerta y la emoción le duró una semana. ¿Y qué sigue después de eso? Pues me compro la casa de mis sueños, se la compró, metió a su familia ahí, la disfrutaron un mes, 2 meses y a los 3 meses se acabó la euforia y dijo, pues sí, aquí estoy en esta casa y ahora ¿qué sigue? Y en ese proceso encontró que todos nacimos con un propósito, con una misión y que su misión no había sido todavía, no la estaba viviendo, no había sido la compañía y que la misión no era tener esa compañía que había vendido en millones de euros, no, esa no había sido su misión. Él encontró su misión en esa noche oscura del alma y fue ayudar a las personas a cumplir sus sueños. Y escribió este libro que se llama precisamente así, cómo cumplir mis sueños, ¿no? Y dice, algo que me impactó es que cuando él ya llegó a la cima económica donde él quería estar, no era feliz, no se sintió feliz, porque el dinero no te da la felicidad. ¿Qué haces con ese dinero? ¿A quién ayudas con esa herramienta de cambio? ¿Cuál es tu misión y tu propósito? Porque naciste con una misión y con un propósito de vida. Que si, que si lo postergas, que hablábamos hace un rato de la procrastinación, pues ¿qué crees que va a suceder? Pues lo vas a aplazar y aplazar y hay personas que a sus 60, 70 años están empezando a crear la vida de sus sueños. No es tarde, nunca es tarde, pero lo cierto es que el cuerpo cobra factura y no es lo mismo empezar a los 40, a los 60 o a los 25, ¿no? O a los 15 como él. Entonces, eh, encontrar nuestro propósito y regresamos al tema del podcast. eh, ¿Por qué siempre estás donde mismo, no? ¿Por qué pasan los años? Y miren, esto lo voy a tocar aquí, fibras. Todos los que estamos de este lado del charco, venimos con un costal de sueños. Nos venden el sueño americano. Y llegando aquí te das cuenta que ese sueño americano no existe. Es una ilusión, es una fantasía como las películas de Hollywood. Y entonces empiezas a estar donde mismo. Y pasa 1 año, 2 años y sigues en la pobreza. Claro, con un iPhone, con un carrito que te lleva y te trae al trabajo, pero sigues en la pobreza mental, ¿ok? Y entonces postergas, evitas, justificas, toleras y sigues en pobreza mental, a veces por décadas. Y el patrón invisible mental, donde pues te da miedo entrar a salir de la zona de confort y ponerte incómodo, porque en la incomodidad está el avance. Así es, en la incomodidad. Si tú quieres hacer un podcast, ponerte a hacer el podcast, esa es la incomodidad. Si tú quieres crear un negocio, poner, no sé, un restaurante, buscar las opciones, empezar a lo mejor con un food truck, empezar tu proyecto, esa es la incomodidad. Lo que ya estás haciendo hasta ahorita, esa es tu comodidad.
Si quieres ponerte a cantar, tomar clases de canto es ponerte en la incomodidad. Si quieres aprender otro idioma, ponerte a hablar con personas que hablen ese idioma, esa es la incomodidad. Entonces, nos da miedo quedarnos eh, en, nos da miedo quedarnos donde estamos. Es un miedo, es una frustración, pero también te da miedo avanzar. También dices, no, por ejemplo, personas que quieren comprar una casa, ¿no? Es el sueño de mucha gente, comprar mi primera casa. Y te lo digo por experiencia. El sueño no es comprar tu primera casa, porque esa primera casa va a ser un gasto. El sueño para mí es comprar tu segunda casa de inversión, ¿no? Por ejemplo. Eso es ponerte en la incomodidad. Comprar tu primera casa es fácil. Es fácil. Solamente tienes que cumplir ciertos requisitos y punto. Pero nos da miedo empezar. Nos da miedo hacer cosas nuevas. Y eso es lo que nos paraliza. Así es que en la vida se mide por resultados, ¿verdad? Y esos resultados empiezan desde qué es aquello a donde quiero llegar y en quién me voy a convertir para llegar en eso, a eso que quiero lograr. Entonces este tema conecta mucho con las personas que están en ese proceso de desarrollo personal y que entonces dicen, yo ya estoy lista, o sea, ya estoy harta, ya estoy harta, ya estoy harto de tener lo mismo, de estar en esta vida, en esta situación, o sea, en este trabajo que no me gusta. Yo mi sueño es hacer un canal de YouTube y hacer vlogs, mi sueño es viajar y que me paguen por eso. A lo mejor mi sueño es hacer un podcast, escribir un libro, qué sé yo, poner un restaurante, un taller mecánico, todo es válido. Un salón de uñas, todos los sueños son válidos. Y no lo has hecho porque, porque tienes mucho tiempo en donde mismo, con las mismas personas, con el mismo contexto, los mismos hábitos. No te pones incómodo, no sales de tu zona de confort, ¿no? Y eso parece cliché, pero ¿qué requerimos hacer para salir de donde estamos? ¿Por qué siempre termino en el mismo lugar? Pues terminas en el mismo lugar porque no tomas riesgos. Y eso es algo bien importante, tomar riesgos. A las personas que les da miedo arriesgarse son las personas que no han trabajado el tema de soltar, ¿no? Y arriesgar no es solo arriesgar dinero, arriesgarte. Por ejemplo, cuando uno se enamora, se está arriesgando. El enamoramiento te cierra la corteza prefrontal y no ves la realidad. Ves lo que tú quieres ver. Y te lo digo porque yo me he enamorado 3 veces en mi vida. Y así me ha pasado. O sea, veo lo que quiero ver, me imagino historias y qué pasa, que esas expectativas después no se cumplieron, ¿no? Y entonces entramos en un proceso bien fuerte de duelo, de depresión, de tristeza, porque esa persona nos abandonó, nos dejó, se fue, ya no nos contesta los mensajes y entonces entramos en una ansiedad y queremos ir a buscarlo. Y bueno, ¿por qué sucedió eso? Porque no te diste cuenta que empezaste una relación desde el abandono, desde la codependencia, una relación tóxica, una relación donde pues esa persona no te aportó, no te sumó, al contrario, ¿verdad? Y entonces se convierten en maestros de vida, pero terminas donde mismo porque no te arriesgas. Al final el enamoramiento es un arriesgue, así sencillo, te vas como gorda en tobogán cuando te enamoras y sueltas, o sea, te abres tu corazón, tu alma, tu espíritu a esa persona y entregas todo de ti y arriesgas todo. Y lamentablemente el enamoramiento es breve, es corto y entonces después nos damos contra la pared y esos golpes a veces tardan años en sanar. Eso es si hablamos en temas de enamoramiento, pero ¿qué pasa si hablamos en temas de un negocio? Cualquier tipo de proyecto, negocio, empresa que quieras realizar requiere una inversión de dinero, de tiempo, de energía, de ganas, equipo, procesos, sistemas. Todo eso requiere inversión. Pero no, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo. En vez de preguntarte, ¿qué tengo que hacer para que suceda? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mí para que eso pueda ser una realidad?
Allá hay una pregunta muy distinta, ¿no? Una conversación distinta contigo mismo. O si vas y le preguntas a alguien, fíjate que quiero ponerme a vender tamales. No. Que te diga tu amiga, no, ¿quién te va a comprar tamales? Estás bien loca. Pues sí, hay gente que puede comprarte tamales, a lo mejor una persona, personas que no saben hacer tamales, por ejemplo, ¿no? Esas son situaciones, pero arriesgar. Yo creo que para salir de ese lugar donde no te gusta, donde estás ahorita en cualquier parte de tu vida, a lo mejor es en, físicamente, no te gusta cómo te ves, cómo te sientes, económicamente, en cuestiones de pareja, en la relación con tus hijos, en el trabajo que tienes, en la casa donde vives, en el país donde estás en este momento, no te gusta. El primero es arriesgarte. Arriesgarte es el paso número uno, creo yo. Arriesgarte a hacer algo nuevo. Y te lo dice alguien que arriesga todo el tiempo. Yo no tengo miedo a perder. Me da más miedo quedarme donde estoy estancada. Y yo lo he repetido muchas veces. Por ejemplo, a los 22 años termino la carrera universitaria. Soy licenciada en educación con una especialidad y me voy a Mazatlán, Sinaloa desde Ensenada. Me voy a Mazatlán, una muchachita de 22 años, a buscar su primera oportunidad laboral en la educación y arriesgo todo y me voy sin tener dónde vivir, sin tener amigos ni conocer a nadie. Empiezo desde cero. No me importa si voy a dormir hasta en la calle y me lanzo y me arriesgo y me va muy bien. Una de las mejores experiencias de mi vida. ¿Hubo retos? Sí. ¿Hubo situaciones difíciles? Sí. O sea, días que caminé y caminé y caminé buscando oportunidades, sí. Pero, pero me tuve que salir de Ensenada para arriesgarme. Y así lo volví a repetir muchas veces. Después en 2006 me voy a Vancouver, Canadá, con el sueño de aprender inglés, francés, y me arriesgo y me lanzo. Me voy a Vancouver, Canadá. Las cosas no sucedieron como yo quería, me deportaron, estuve detenida en migración canadiense y se cae mi sueño por completo. Me recuerdo llorando, hecha bolita, así como posición bebé, ¿no? Como cuando un bebé se acorruca, así me recuerdo. Estuve detenida una semana, algo así, una semana, 10 días, en migración canadiense, 2006, y se habían derrumbado mis sueños. Pero me arriesgué, a mí no me pueden contar, a mí no me lo cuentan, yo me arriesgo. Y en esa historia, pues no funcionó, no era para mí. Ahora lo entiendo con conciencia, no era para mí, no era ahí. Y está bien, dolió mucho, muchísimo dolió. O sea, para yo salir de ese duelo pasaron años, ¿no? Entonces, no funcionó, pero no pasa nada. Aprendí. Me acuerdo que cuando me deportaron, me mandaron directamente a la Ciudad de México, porque no te preguntan, ¿te quieres ir a Tijuana? Porque pues yo, el aeropuerto más cercano a Ensenada es Tijuana. No, ni me preguntaron, directo a la Ciudad de México. Am, Me dijo la persona que me hizo firmar la deportación, me dijo, tienes cuatro opciones. Número uno, te vas firmas este papel que dice que sales del país voluntariamente y se te castiga 10 años. O te quedas aquí en esta cárcel. Es una cárcel de deportaciones, ¿verdad? Muy bonita, por cierto. Era un apartamento todo blanco, me acuerdo, todo blanco, limpio, donde yo estaba sola, no tenía ventanas. Tenía cocina, baño, sala, televisión. Era un apartamento, pero era la prisión, ¿no? De migración. Entonces, no tenía ventanas, nomás por un cuadrito me entregaban la comida. Y, y me dijeron, o te quedas aquí y pides ayuda al cónsul de México en Canadá que lleve tu proceso, pero eso puede tardar 6 meses y vas a estar ahí. La otra es que te regreses a tu país y busques una oportunidad de trabajo, porque yo iba con una visa, no, en ese entonces, 2006, no pedían visa. En ese entonces, solamente con tu pasaporte vigente y con una pruebas o una carta de que alguien te iba a recibir en Canadá, y yo así iba. Pero me encontraron el título universitario.
Entonces, en mi maleta, entonces ahí descubren pues que yo tengo la intención de quedarme más que unas vacaciones. Entonces, este, pero me arriesgué, lo di todo, todos mis ahorros que yo trabajé por meses y meses como maestra, me los gasté en ese viaje, eh, y di todo, lo arriesgué todo, lo di todo. No funcionó, pues sí, no pasa nada. O sea, dolió muchísimo, pero ¿qué aprendí? Aprendí lecciones bien grandes. Aprendí que, que a veces duele más no arriesgarse. Ahorita, actualmente, yo puedo entrar a Canadá, eso fue 2006, fueron 10 años de castigo, 2016, a partir de 2016 yo puedo entrar a Canadá sin ningún problema. Entonces, no me arrepiento para nada de haberme arriesgado. Ese es un ejemplo de cómo a veces arriesgarte, lo puedes mirar como fracaso, yo no lo miro como fracaso, yo lo miro como una gran lección de vida y lo entiendo desde la postura de que Dios y el universo te ponen en el lugar correcto con las personas correctas y que vas a vivir ciertas cosas fuertes en tu vida. Todos vamos a vivir cosas fuertes en nuestra vida. Eso para mí fue muy fuerte. Y bueno, me regreso a México, me pongo, gracias a eso, cuando firmo la carta de regreso voluntaria, este, bueno, es como una deportación, pero voluntaria, ¿no? Entonces yo me regreso a México y me dicen, métete a una universidad, estudia una carrera, pide un intercambio, vente a Canadá con intercambio y ya estando en Canadá buscas trabajo como estudiante y a lo mejor aplicas para la residencia. Entonces yo me regreso a México decidida a volver a Canadá y me pongo a estudiar una segunda carrera y estudio licenciada en Derecho y mi intención era regresar a Canadá, ya no lo hice después por ciertas situaciones personales en mi vida, me enamoro y ya no lo hago, ¿no? El intentarlo otra vez, pero por eso yo tengo una segunda carrera universitaria y me gusta mucho lo que estudié, o sea, derecho para mí fue una base importante en mi camino. Y aquí te quiero compartir que a veces te vas a arriesgar y no van a salir las cosas como tú quieres, pero no pasa nada, solamente es cuestión de rediseñar la estrategia. Eso fue 2006, pasaron varios años, en 2013 lo vuelvo a intentar por segunda vez, emigro en ese momento a Estados Unidos, con todo lo que había aprendido, yo me vine con mi bolsa nada más, $30 en la cartera al llegar a Estados Unidos, y otra vez me volví a arriesgar con todo. Y ahí ya funcionó, porque ya había cometido los errores que se tenían que cometer y ya funcionó. Y aprendí mi lección, entonces es arriesgarte, es salir, porque entonces la pregunta que yo te haría es, ¿qué tienes que hacer hoy para salir de ese lugar donde estás, que no te gusta, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer hoy? ¿Qué decisiones tienes que tomar? ¿Qué tienes que empezar a hacer como prioridad? Porque aquí es algo bien importante. Siento que hay un patrón mental donde siempre estamos haciendo algo por los demás. Siempre estamos resolviéndole la vida a la familia, a los amigos, a los hijos, a los empleados, si los tienes, y no resuelves lo tuyo, ¿no? No resuelves lo tuyo, lo que te compete a ti. Entonces, empezar a resolver y a cambiar decisiones, a rediseñar decisiones. Entonces, hoy en este podcast, lo que yo te quiero dejar es, pregúntate, ¿qué hay que hacer hoy? ¿Qué tienes que hacer hoy para salir de donde estás? ¿Cómo vas a hacer que suceda? ¿Qué requieres hacer? ¿Cuáles son los cambios? A lo mejor te toca cambiarte de país, de casa, de ciudad, tal vez de trabajo, cambiar de pareja. Cambia, suelta, muévete. Es el momento. Ya, ya no esperes más. Aquí y ahora es el momento de hacer esos cambios. Y, y entonces ya no vas a tener los mismos problemas, ahora vas a resolver diferentes. Ya no vas a traer el mismo tipo de pareja, ahora vas a tener otro tipo de pareja distinta. Ya no te va a ir mal con el dinero, ahora vas a crear las fuentes de ingreso que necesitas, ¿no? O rediseño esta frase, las fuentes de ingreso que requieres para tu propósito.
Y siempre empiezas, para aquellos que siempre empiezan algo y lo dejan a la mitad, eso es un trauma, bien fuerte. Te lo digo porque yo no me gusta dejar cosas a la mitad, no me gusta dejar cosas empezadas. Yo lo que empiezo lo termino. Y psicológicamente hay una frustración muy grande para las personas que dejan algo empezado, que a veces nunca lo superan en la vida, ¿no? Como una carrera universitaria que nunca terminaron, un proyecto que iniciaron y ya nunca lo concluyeron. Entonces, este, ¿qué sería aquello que requieres? ¿Y cuáles son esas cosas que hay que cambiar? ¿Cuáles esas cosas que hay que rediseñar en tu vida? Y espero que hoy te lleves una reflexión. Una reflexión. Y otra cosa muy importante, no se empiezan con grandes cambios, no. Se empiezan con cambios constantes. Por ejemplo, a lo mejor algo en tu rutina. Algo que yo agregué recientemente en mi rutina es usar una agenda. Una persona, aprendí de mi mentor, una persona que no tiene una agenda siempre va a estar postergando. Y como yo estoy trabajando la procrastinación, el dejar para después, yo ahorita estoy bien pegada a mi agenda. Yo un día antes reviso mi agenda, qué me toca hacer mañana, qué decidí, qué no es, qué es importante, qué es urgente, qué puedo delegar, ¿no? Este, y la agenda no ha sido sencillo porque no estaba acostumbrada, pero ahora con mi agenda ya me ha ayudado muchísimo. Ahora sigo en proceso, sigo en trabajo, ¿verdad? Este, de llevar la agenda, a veces cambio cosas, a veces soy flexible, pero no pasa nada. Pero una persona que no lleva agenda, nunca va a lograr eso que tanto anhelas en tu alma, en tu corazón, ese sueño que tienes, porque vas a estar haciendo lo que crees que es importante, no aprendes a delegar y entonces te vas por lo urgente y bueno, total que pasan los días y no hiciste lo que tenías que hacer. A veces nos toca sentarnos y aprender algo a través de un programa en línea, por ejemplo. Yo ahorita estoy aprendiendo sobre ventas, me interesa mucho aprender sobre ventas, estoy tomando un curso en las mañanas, a las 8 de la mañana sobre ventas y eso me suena mi alarma, mi agenda me recuerda que tengo la clase, estoy ahí comprometida porque entendí que el que no sabe vender no sabe ayudar a las personas. Y a mí me gusta ayudar a las personas entendiendo que ayudar o que vender es ayudar, porque lo que yo vendo ayudo a las personas a una transformación y es para todos, ¿verdad? Ahora, si tú entiendes la venta como que te vas a ayudar a ti, y ahí tienes un problema muy grande, porque si empezaste un negocio por dinero se acaba, se termina. Entonces, este, la agenda, eso es una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo. Escribir, yo tengo dos agendas, una en el teléfono celular y una por escrito. Y eso me ayuda muchísimo a mantener una mayor organización, ¿verdad? Y delegar, muy importante, delegar. Que uno a veces piensa, es que no hay nadie que haga esto como lo hago yo y es que nadie lo va a hacer mejor que yo. Eso es una vil mentira. Una mentira que te hicieron creer. Claro que hay personas capacitadas y si no se les puede entrenar, se les puede capacitar. Entonces, te dejo con la reflexión. ¿Qué tienes que hacer para salir? ¿Qué tienes que hacer para salir de ese lugar donde te encuentras, no? ¿Qué es aquello que tienes que hacer? ¿A quién le tienes que pedir ayuda? ¿En qué eventos tienes que asistir? ¿Cuál es el networking que requieres hacer? ¿Cuál es la llamada que requieres a comprometerte a hacer? A lo mejor levantarse más temprano o hacer ejercicio, no sé, depende cuáles sean tus propósitos, ¿verdad? ¿Cuáles son las decisiones diarias que están creando tu vida, aunque no te des cuenta? Consciente o inconsciente, estás creando tu vida a partir de esas decisiones. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas decisiones que vas a tomar? Y te invito a que reflexiones. Y aquí no se trata de, culpar al otro. Ay, es que no he podido hacer lo que mi sueño realidad porque por culpa de la pareja, de que soy mamá. Yo conozco a madres súper exitosas, con paz mental, que han delegado su compañía
y que están viviendo desde el propósito. Ahora, cada quien tiene su concepto de éxito. Para mí el éxito es que tu tiempo sea tuyo, que tú puedas elegir dónde, con quién pasar tu tiempo, qué hacer con tu tiempo, tener paz mental, claridad, un equipo. Para mí eso es el éxito, ¿verdad? Cada quien tiene su propio concepto de éxito, todos son válidos, todos son válidos. Te quiero invitar que si algo de lo que mencioné aquí te llegó, te resonó, te ha pasado, me dejes un comentario, dale like si te gustó, compártele este podcast a alguien a quien quieras ayudar. A lo mejor algo de lo que le resuene aquí, algo que se haya mencionado, eh, le lanza una pedrada, un ladrillazo y juntos podemos transformar, porque nacimos para transformar vidas, nacimos para ayudar a otras personas a transformar, ayudarlos con nuestros negocios, con nuestros proyectos y sobre todo a entender que todos tenemos un proceso, ¿verdad? Pero este podcast tiene la finalidad de aportarte valor. Y si algo de lo que escuchaste aquí te aportó valor, me encantaría saberlo a través de que lo compartas, de que me dejes un comentario y que no estés nomás de espectador. Comenta, comparte y nos vemos en el siguiente podcast.